Hemos venido, mis amados hermanos, estudiando el libro de los Hebreos, o el libro a los Hebreos, o la carta a los Hebreos. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, todos los que están acá, parte de la iglesia Montesión, para recibir la palabra del Señor en este día. Vamos en el capítulo 10, versos 19 al 25, vamos a estar leyendo. ¿Todos listos? ¿Todos preparados? Bueno, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre, yo te doy gracias por tu preciosa palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga iluminación, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y que esta palabra sea escrita, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos comprenderla y sea parte de nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Mis amados hermanos, solamente hay dos posibles consecuencias cuando una persona escucha el Evangelio. ¿Cuáles son esas dos consecuencias? Una de ellas es que la persona acepte la verdad del Evangelio, lo crea, ¿sí? Y reconozca el señorío de Cristo y que Cristo es su Salvador. Y la otra posición es que esta persona rechace el Evangelio, lo que significa caer en apostasía. En este texto, en estos 7 versículos, el autor de la carta está hablando precisamente a los que han creído, a los que tienen una respuesta afirmativa al Evangelio que le ha sido o que les ha sido anunciado o proclamado. ¿Y cuál es esa respuesta? Esa respuesta precisamente es la salvación. La salvación. Ustedes recordarán el capítulo 13 del libro que el apóstol, o de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, ¿no? ¿Recuerdan de qué habla? Habla del amor, un capítulo excepcional. Y él habla de que hay 3 cosas que permanecen. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Y este pasaje se relaciona con esas 3 cosas que el apóstol Pablo ha dicho y ha mencionado también allí en el capítulo 13 de Corintios. Muy bien. Así es que vamos a mirar, mis hermanos, estos aspectos. Primero que todo, cómo acercarnos nosotros o cómo podemos acercarnos al Señor. Y lo primero que tenemos que saber es que tenemos que acercarnos en fe, en fe. O sea, la base sobre la cual nosotros podemos acercarnos a Dios pues es la fe. Pero la fe, ¿en qué? ¿Qué es lo que dice aquí este versículo 19? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo podemos acercarnos? Por medio de la sangre de Jesucristo. Recordemos más bien que en el tabernáculo, el lugar santísimo representaba el lugar donde estaba allí la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año y de manera muy, muy rápida allí. Pero lo que nos está diciendo aquí el autor es que a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo, de ese sacrificio que fue perfecto,
Dice que podemos ahora tener libertad. ¿Libertad para qué? Para entrar al lugar santísimo. No es libertad para hacer lo que cada uno de nosotros queramos. Es libertad para poder acceder a la presencia de Dios. Ahora aquí parece que la palabra hermanos se está refiriendo a los compatriotas del autor, o sea, a los hebreos, no precisamente a los creyentes. Y aquí el autor los está llamando, los está urgiendo, ¿cierto?, a que crean en la obra de Jesucristo, a que realmente puedan acceder a la presencia del Señor. Y esto es un pensamiento nuevo para el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo realmente no tenía acceso a la presencia de Dios. Solamente, como les acabo de decir, el sumo sacerdote una vez al año, y eso de manera muy rápida. Muy bien. Así que aquí el autor está exponiéndoles, o viene exponiéndoles, una serie de razones a sus compatriotas para llevarlos a que tomen una decisión positiva, a que realmente ellos puedan entender y puedan comprender y acogerse al nuevo pacto. Si una persona intenta ir a la presencia de Dios a través de su carácter, es que yo tengo muy buen carácter, yo soy muy buena persona. Yo creo que algunas veces han escuchado a ustedes decirles que yo no necesito del evangelio, no necesito de nada porque yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? A través de eso no se puede acceder a la presencia de Dios. Tampoco se puede acceder a la presencia de Dios por las buenas obras, por las obras de justicia que alguna persona pueda hacer, por lo generoso que sea o lo bueno que sea para con otros. Eso no le da acceso a la presencia de Dios. Tampoco porque practique X o Y religión. Eso no lo lleva a la presencia de Dios. Ahora, ojo con esto que les voy a decir. Muchos que han hecho una profesión de fe, que han dicho con sus bocas, sí, reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, muchos de esos tampoco tienen acceso a la presencia de Dios. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo allí en Mateo 7. Vayamos a Mateo 7, versículos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, todas estas cosas que el Señor menciona aquí, ¿son buenas o son malas? Son cosas buenas, ¿cierto? Son cosas buenas. Profetizar, ¿cierto? Echar fuera demonios, hacer milagros, todo eso pues era bueno, son cosas buenas, pero tenían un problema, mis hermanos. No eran hechas realmente en el nombre del Señor Jesucristo. No se hicieron con la fe puesta en Cristo, y tampoco por ende se hicieron por el poder de Cristo. Carambas. Fíjense que aunque lo confesaban con sus labios, realmente no lo conocían. Conocían el nombre de Jesús, como mucha gente hoy en día conoce el nombre de Jesús y muchas veces dicen que es cristiano, pero no lo reconocían realmente en sus corazones como el Señor. No habían recibido su señorío, no habían recibido la salvación. Así que todo lo que ellos hicieran no servía de nada, no contaba para nada, mis hermanos. ¿Estamos dándonos cuenta quiénes realmente son los verdaderos cristianos? Ahora, lo que está diciendo aquí el autor es que la sangre de el Señor Jesucristo, ¿sí?, cuenta para entrar realmente a la presencia de Dios. Aquel que pone su plena confianza en Él.
recibe todas las bendiciones y todas las promesas que Él nos ha hecho. ¿Podemos ir en busca de misericordia? Claro que sí, ¿cierto? La palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, para disfrutar de la misericordia del Señor. Muchas personas reclaman la justicia de Dios. Ojo con eso. Muchas personas reclaman la justicia de Dios. Quieren que Dios sea justo con ellos. Y si Dios fuera justo con ellos, ¿qué merecerían? Solamente la condenación eterna, la muerte eterna. Ojo, podemos ir a pedir la misericordia, la gracia de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo satisfizo esa justicia de Dios porque Él derramó su sangre. Así que podemos acceder a Él y disfrutar de su gracia, disfrutar de su misericordia. Y si estamos en Cristo, ojo, si estamos en Cristo, Dios no nos condena. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Fijémonos que una de las más hermosas ilustraciones sobre la gracia de Dios precisamente se halla en esa parábola que se ha denominado el hijo pródigo. Otros lo han llamado la parábola del padre amoroso, ¿sí? Que se enfoca en el hijo menor, aunque también el hijo mayor era un hijo pródigo. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este muchacho? Después de que se fue y gastó todo y estaba ya en la olla, como dicen por ahí, ¿qué hizo? Regresó a su casa. ¿Merecía volver a la casa? No, ¿cierto? No merecía ni siquiera que lo aceptara nuevamente en la casa, y mucho menos con una fiesta como la que le esperaba. ¿Cuál fue el mérito? ¿O qué méritos se encontraron para que el padre lo recibiera así? ¿Algún mérito en este hijo? Absolutamente ninguno. El mérito estaba y se encontraba totalmente en el Padre. En el Padre. La desesperación, el hambre, la situación en que estaba viviendo lo hizo volver. Pero el Padre se encargó de todo lo demás. Ese concepto, mis hermanos, ese concepto de ir a Dios para los judíos era algo revolucionario. Incluso para muchas personas hoy en día. Muchas personas no creen esto. Recordemos que en el jardín del Edén, ¿qué hizo Dios con respecto al árbol de la vida? Colocó ángeles con espadas ardientes, encendidas, guardando el árbol, ¿cierto? El árbol. Impresionante, mis amados. En el tabernáculo, en el templo, el que accediera al lugar santísimo, ¿qué le ocurría? Moría, mis hermanos, moría. O sea, estaba decretada la muerte. Pero ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Que a través de la sangre derramada de el Señor Jesucristo podemos tener acceso al lugar, a la presencia de Dios. O sea que ese fuego de esas espadas, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue quitado, fue abierto. O sea que el camino de Jesús a la presencia de Dios, como dice el versículo 20, que es un camino ¿qué? Nuevo y un camino vivo. Fijémonos que el antiguo camino no podía llevar ni siquiera esa presencia simbólica de Dios allí en el lugar santísimo, y mucho menos había una presencia real. Pero dice que este camino nuevo puede llevarnos por el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne.
Fíjese que cuando la carne del Señor Jesucristo fue abierta también, ¿cierto? Ese velo también del templo fue separado, fue rasgado. La sangre de los animales solo permitía al sumo sacerdote una vez al año acceder allí a la presencia de Dios. Pero ahora la sangre del Señor Jesucristo permite que todo aquel que en Él crea entre a la presencia de Dios. ¿Cuándo? Permanentemente, constantemente. Y aquí, mis hermanos, la palabra nuevo es importante entenderla. La palabra que dice en el versículo 20, su significado original era recién sacrificado. Ojo, recién sacrificado. ¿Cómo podemos plasmarlo? O sea que Jesús es el camino nuevo. O sea, el sacrificio recién sacrificado, que abre precisamente el camino a la presencia de Dios. Y démonos cuenta que aquí el camino, el camino que nos conduce a la presencia de Dios es el mismo Cristo. Y a través de su propio sacrificio, mis hermanos. O sea que también es el camino vivo, nuevo y vivo. O sea que a través de la muerte del Señor Jesucristo, Él conquistó esa muerte y nos dio vida. O sea que su muerte, la muerte del Señor Jesucristo, es el único camino a la vida. La muerte del Señor Jesucristo es el único camino de la vida. Mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mis hermanos, predicando y enseñando, mientras Él estuvo vivo, prácticamente su propia carne, su propio cuerpo era una barrera para acceder a la presencia de Dios. Así como ese velo que estaba allí en el templo era esa barrera que impedía al pueblo de Israel acercarse a la presencia de Dios. O sea que un Salvador sin crucificar no podía salvar. Ojo, un Salvador sin crucificar no podía salvar. Y nadie más en la historia de la humanidad ha sido sacrificado para salvación sino el Señor Jesucristo. Por eso no hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Si solamente el Señor Jesús hubiera venido, hubiera nacido en Belén, como ahora se está celebrando en esta Navidad, ¿sí? No hubiera sido el Salvador si no hubiera muerto, si no hubiera sido sacrificado. Si Él hubiera venido y permanecido muchos años aquí en la tierra haciendo bienes, haciendo milagros, pero si Él no hubiera sido sacrificado, no hubiera sido el Salvador. Mientras Él estuviera vivo había una barrera, mis amados, que solamente podía ser quitada a través del sacrificio que el Señor Jesucristo haría. ¿Para qué? Para expiar los pecados de todos y abrir ese camino a la presencia del Señor. Recordemos que cuando el velo del templo fue abierto, fue rasgado, el cuerpo del Señor Jesucristo también fue rasgado, fue abierto, fue traspasado, mis amados. Pero el Señor Jesús no solamente, mis hermanos, abrió el camino a Dios. O sea, no solamente Él es el camino, no solamente Él abrió el camino a Dios, sino miremos lo que dice el versículo 21. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. O sea que el Señor Jesucristo no solamente nos muestra el camino, no solamente Él es el camino, Él es el sacrificio, ¿cierto? Sino que ahora también es Él el sacerdote, el gran sacerdote. O sea que Él nos lleva con Él. Si estamos en Cristo, vamos con Él a la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué verdades!, ¿no?
Y no solamente eso, no solamente que nos lleva, sino que está allí delante de la presencia del Padre, ministrando, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Usted se imagina ya, Señor Jesucristo? Padre, yo te clamo por Marisol, te clamo por Lucía, te clamo por Jairo, te clamo por Carlos, te clamo por Andrés. El Señor Jesucristo ministrando, intercediendo. Miremos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 10. Aquí tengo una paráfrasis bien interesante que se las voy a leer. Dice: si su muerte pudo hacer todo esto para salvarme, ¿qué podría hacer su vida en la presencia de Dios para cuidarme? Vuelvo y se lo repito. Si su muerte pudo hacer todo esto para salvarme, ¿qué podría hacer su vida en la presencia de Dios para cuidarme? Wow. Y ahorita con el estudio que estamos haciendo del libro de los Efesios, mis amados, wow, la riqueza de las bendiciones de Dios para sus hijos son inmensas, inmensas. Muy bien, veamos el versículo 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis amados, aquí la palabra sincero significa auténtico, significa sin hipocresía, sin motivos ocultos, sin superficialidad. Eso significa aquí la palabra sincero. Ahora, en el Antiguo Testamento, tristemente, el pueblo de Israel y particularmente Judá se acercaban de cualquier manera a la presencia de Dios. No tenían ellos sus corazones sinceros para acercarse a la presencia de Dios. Veamos lo que dice ahí Jeremías. Jeremías, el profeta, capítulo 3, versículo 10. A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Les leí en la versión de la Biblia de las Américas. Wow. No hubo un corazón sincero para acercarse a la presencia de Dios, sino un corazón fingido, engañoso, un corazón tramposo. Pero el Señor no se queda ahí, mis hermanos. Él dice: yo voy a cambiar esos corazones. Y miremos lo que dice más adelante en el mismo libro de Jeremías, capítulo 24, verso 7. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Wow. Por eso aquí el autor nos está diciendo que con un corazón sincero, un corazón sincero. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está cada uno de nuestros corazones? Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, ¿nuestro corazón es sincero? ¿O nos acercamos solamente porque hay intereses personales? Señor, necesito esto y aquello, y vamos con la lista de peticiones como si estuviéramos siendo un sindicato en tiempo de negociación. Vamos con una cantidad de peticiones. ¿O nuestro corazón realmente anhela estar en la presencia de Dios? A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de lo que haya perdido, a pesar del dolor y las dificultades que podamos estar experimentando, a pesar de nuestros propios intereses. En el libro de los Hechos se nos relata ya en el capítulo 8 la historia de Simón el Mago. Él hizo una confesión de fe, pero su corazón era un corazón engañoso, era un corazón que estaba dañado, corrompido. ¿Qué intentó hacer este hombre?
Intentó usar, comprar el nombre y el poder del Señor Jesucristo para su propia gloria, para sus propios intereses. ¿Y cómo le respondió el apóstol Pedro? Le dice: tú no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Por eso la palabra dice: sobre toda cosa guardada. Hijo, guarda tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos a Dios? ¿Es realmente un corazón sincero? El apóstol Pablo también aconseja a los siervos, a los esclavos, que fueran obedientes a sus amos. Y allá en Efesios 6:5 les dice, mucha atención: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Servir a ellos con sencillez. O sea, que tiene que ver con algo interno. Mis amados, desde el pacto antiguo, Dios ha pedido, ha deseado, ha querido que sus hijos, que su pueblo se acerque a Él con un corazón sincero. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Hay una condición: si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Quiénes son los que realmente encuentran a Dios? ¿Quiénes son los que realmente están en la presencia de Dios? Son aquellos que buscan a Dios de todo corazón, con un corazón auténtico, no con un corazón fingido. Amén. Muy bien. Ahora, aquí estamos hablando también de la fe, ¿cierto? De la certeza de la fe. A diario en nuestras vidas nosotros estamos teniendo fe, ¿o no? Cuando usted compra en el supermercado allá una lata de sardinas y usted se las come con toda confianza, ¿sí o no? Porque supuestamente le va a beneficiar. ¿Usted cree que las personas que hicieron todo ese proceso, desde la pesca hasta que está allá en su mesa, lo hicieron de manera correcta y tiene fe en ellos? ¿Sí? Usted se sube aquí en una buseta de servicio público intermunicipal en fe, sabiendo que lo va a llevar a su destino. Usted no está pensando: es que aquí a la vuelta se va a estrellar. No. Esa es la fe común, natural, que es inherente a la naturaleza humana. ¿Cierto? Todos los días nosotros estamos usándola. No estamos cuestionando. Cuando usted le pagan con un billete de 50, usted no dice: ¿usted por qué me da un papel por el trabajo que yo le he hecho? No, porque usted sabe que ese papel está respaldado por el gobierno, por el banco. ¿Sí? Entonces ahí estamos nosotros ejerciendo nuestra fe. ¿Sí? Pero, ojo, la fe salvadora, la fe que salva, la fe que trae salvación, requiere una fuente. Una fuente. ¿Qué significa? Sí, podemos confiar en el sistema de transporte y en el conductor que nos está llevando. Podemos confiar en el Banco de la República que emite los billetes. Podemos confiar en el que procesa la comida, ¿cierto? Podemos confiar en todos ellos. Pero nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿sí?, involucra, mis hermanos, nuestra propia decisión. Ojo, porque aquí en lo que estamos estudiando, ¿cierto?, de las doctrinas reformadas,
hay algo bien interesante, ¿no? Sí, nuestra decisión tiene que entrar en acción. Pero esa decisión, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Esa decisión procede de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:18? 2:8, perdón, es 2:8, me equivoqué. 2:8, perdón. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Es mi fe? Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Ve que la salvación es un regalo de Dios. Y esa fe salvadora que nos lleva a acogernos a la obra y al sacrificio de Cristo es parte de ese regalo de la salvación que viene de parte de Dios. O sea que Dios planta en el corazón de la persona ese deseo y esa capacidad para que esa persona crea y reciba el regalo completo de la salvación. Ahora, cuando llegamos, mis hermanos, a Dios por la fe, no solamente tenemos que hacerlo con un corazón sincero. Miremos lo que sigue diciendo el texto allí en Hebreos. Hebreos. ¿Qué dice el versículo 22? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjese que aquí el autor de esta carta está tomando todas las imágenes que se hacían en el Antiguo Testamento de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Pacto. Recuerdan que los sacerdotes tenían que estarse lavando permanentemente, estar lavando los utensilios que utilizaban allí para todas las ceremonias, e incluso ellos mismos estarse permanentemente lavando con agua pura, con agua limpia. Y esa sangre que también que caía y que los salpicaba, también los limpiaba, ¿sí? Pero fijémonos que todo esto era un ritual externo, estaba por fuera del hombre, no era algo interno. Todo lo que se hacía era externo, mis amados. Pero ahora, ¿qué hace la sangre de Jesucristo? ¿Y qué hace la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice que purifica los corazones de mala conciencia. Solamente la obra del Señor Jesucristo puede limpiar el corazón del hombre. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestros malos deseos. Por la sangre del Señor Jesucristo nuestros pecados quedan cubiertos y quedan borrados. Y viene una transformación en la vida de este nuevo creyente. Es lo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento, mis hermanos. O sea que no solamente creemos por la fe que el Señor nos ha dado, no solamente recibimos la obra del Señor Jesucristo en la cruz, sino que ahora somos regenerados, nacemos de nuevo. O sea, tenemos una posición. Ojo con esto porque en Efesios vamos a hablar mucho de eso. Tenemos una posición ya delante de Dios. Aquí está diciendo que purificados los corazones de mala conciencia. Recuerden que ya hemos hablado ya en el capítulo 9, en el verso 14, de la conciencia. Que la conciencia nos condenaba, la conciencia está recordándonos permanentemente la culpa. Mientras no se quite el pecado, esa conciencia está ahí dándonos, martillándonos día y noche. Pero precisamente cuando el Señor Jesucristo muere y quita nuestros pecados, cuando por la fe lo recibimos, aceptamos su obra, aceptamos su señorío, nuestra conciencia queda libre de la culpa. O sea, quedamos limpios, como dice aquí, de mala conciencia. O sea, ya no nos condenamos a nosotros
mismos. Qué noticia tan espectacular para las personas que se siguen condenando a sí mismos. Es que por culpa mía, es que yo fui el causante, es que yo soy muy malo, es que no sé qué, es que dice cuándo. Tenemos ya nuestras conciencias limpias. Wow. Nuestros corazones son purificados, porque la justicia de Dios fue satisfecha a través de la obra del Señor Jesucristo, porque Él expió nuestros pecados. Y cuando los pecados son expiados, ahora sí podemos tener acceso a la presencia de Dios. Y eso se da en el nuevo nacimiento, mis hermanos. Tenemos una posición en Cristo. ¿Sí sabía eso? Hemos sido aceptados porque hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos. ¿Qué es el ser declarado justo delante de Dios? Hemos sido legalizados, que antes éramos ilegales delante de Dios, éramos enemigos, la justicia nos perseguía y había un decreto sobre nuestras cabezas de muerte, de condenación. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, ¿sí?, y Él paga por ese precio que nosotros debíamos pagar, nuestros pecados son expiados, son pagados allí en la cruz del Calvario. Wow. Y ahora Dios toma esa justicia de Cristo y la imputa sobre cada uno de nosotros y nos declara que estamos en legalidad. Nos acepta ahora en su familia como hijos legalmente adoptados. O sea, wow, no dice, todos los privilegios y todas las bendiciones que vienen a través de la obra del Señor Jesucristo, tremendo. Pero ahí no queda solamente, hermano, no es que nacemos de nuevo y no pasó nada más, no. Ahora viene todo el proceso de santificación o la santificación práctica. Por eso habla aquí de lavado los cuerpos con agua pura. Esto no se refiere aquí al bautismo en agua, mis hermanos, sino que está relacionado con nuestra vida diaria, con la forma en que el Espíritu va obrando en cada uno de nosotros que hemos sido regenerados, en los cuales el Espíritu Santo está obrando por medio de su palabra. Wow. Siendo cada día santificados. Santificados. Y el apóstol Pablo también lo expresa en varios de sus escritos. Allá en Tito 3:15, cuando habla del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En Efesios también 5:26 habla del lavamiento del agua por la palabra. Tremendo, mis amados hermanos. Así que cuando el hombre llega a Cristo, ocurren dos cosas. La muerte del Señor Jesucristo paga la deuda del pecado que nosotros teníamos. Y la justicia de Dios queda satisfecho. Y comienza ese proceso de santificación, de purificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Wow! Y comienza a cambiarnos desde adentro. Ojo, desde adentro. La justicia de Dios queda satisfecho. Y el creyente ahora puede acceder a la presencia de Dios. Ahora, mis hermanos, la fe tiene unos requisitos. Y vamos a ver básicamente 3 requisitos de la fe. Y el primero es una profunda necesidad. Mientras una persona no se dé cuenta de que tiene necesidad, no pide. Es frecuente que las personas adultas hoy en día su necesidad o la sensación más bien de sed va disminuyendo con los años. Ojo, va disminuyendo con los años. Entonces las personas entre más mayores cada vez toman menos cantidad de agua. Y esa menos cantidad de agua en su cuerpo crea problemas articulares, crea problemas en la piel, crea una cantidad de situaciones. Y a veces le preguntan, pero ¿usted por qué no toma agua? Es que no me da sed. No hay necesidad. ¿Sí? Pero fíjese que su cuerpo se está afectando porque no le está dando la suficiente cantidad
de agua que necesita para hacer todos los procesos metabólicos. El apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, él necesitaba la salvación, ¿o no? Claro que la necesitaba, pero no había ninguna necesidad, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo lo bueno, cuando estaba persiguiendo y matando, asesinando a todos los cristianos. Pero todo esto cambió cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo allí en el camino a Damasco. Y con el tiempo se fue dando cuenta de su profunda necesidad. Esa necesidad de Cristo, esa necesidad de ser salvado, esa necesidad de ser liberado de su propia condición de pecado y de miserableza. Mientras un hombre, mis amados hermanos, no se dé cuenta de eso, mientras no haya la necesidad en su corazón, ¿quién lo puede salvar? Nadie, ¿cierto? Nadie. Ahora, puede ser que haya algo de necesidad, ¿cierto? Algo de necesidad en la vida de la persona. O sea, como una necesidad como parcial. La necesidad, hay algunos que tienen una necesidad de casarse. ¿Sí? ¿Hay alguno aquí con necesidad de casarse? Quieren casarse, pero no buscan. La misma historia, ¿no? Hay algunos que pueden tener la necesidad de ser perdonados o de que se quite la culpa sobre ellos. Hay algunos que tienen la necesidad de tener paz en sus corazones. Hay algo de necesidad. Pero mis amados, la necesidad más grande que el hombre pueda tener es la necesidad de Dios. Es la necesidad de Dios. Fijémonos que las personas se acercaban al Señor Jesucristo por muchas razones. Algunos se acercaban por sanidad física, otros se acercaban porque tenía hambre, pero el Señor Jesucristo siempre suplió tanto las necesidades físicas como las necesidades espirituales. Por eso dice que el corazón sincero, ese corazón sincero es el que verdaderamente reconoce su profunda necesidad de Dios. El corazón sincero necesita la salvación porque conoce su condición. ¿Cuál es su condición? Su condición inmunda, su condición como enemigo de Dios, su condición de que está bajo el juicio de Dios. ¿Estamos? Pero hoy en día la gente se cree buena. La gente se cree buena. Y podemos verlo en nuestra sociedad, mis hermanos, cómo cada vez más la maldad del hombre llega a profundidades mayores. Y no es sino que se nos dé la oportunidad. Usted puede decir, no, es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, yo no mataría a nadie, yo no robaría, yo no haría esto o aquello. Yo no haría eso. Pero mis hermanos, en nuestros corazones está esa capacidad inherente de hacer lo malo. Porque nuestros corazones están corrompidos, están corruptos, dañados, están en la inmundicia. Cuando la persona se da cuenta de eso y de que por sus propios medios no puede hacer absolutamente nada, es cuando reconoce realmente que necesita un Salvador. Necesita un Salvador. No importa cuán buena sea su teología. No importa, mis hermanos. Hay gente que tiene muy buena teología. Estudiosos, eruditos, teólogos, apartados de Dios. Mucha gente vive en esas condiciones. No necesito de Dios, soy buena gente. Yo con lo que hago me voy a ganar la salvación. Mis hermanos, con lo que usted hace, la palabra dice que así sean cosas buenas. Son solamente trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Necesitamos, tiene que haber esa necesidad en nuestro corazón
de un Salvador. Pero esto no es solamente lo que necesitamos. Esa fe debe tener un contenido. ¿Qué significa eso? O sea, un conocimiento, mis hermanos, una comprensión de la doctrina de la salvación. ¿Usted cómo va a ser salvo si no conoce cómo va a ser salvo? ¿Qué tiene que hacer usted para ser salvo? ¿Qué hicieron por usted para ser salvo? Recuerden que el apóstol Pablo, allí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los primeros 5 versos, habla precisamente del Evangelio y lo comprime. Eso es ¿cómo podemos decir? Un resumen muy sucinto de lo que es el Evangelio. Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El que está perdido necesita conocer la verdad del Evangelio, de las buenas noticias. Por eso es tan necesaria la predicación del Evangelio. No la predicación como hoy en día ocurre desde muchos púlpitos. Se predica es puro humanismo. Se predica solamente psicología. Se predica para tener a la gente contenta, para animarlos y decirles que wow, que son como un león que saca tu potencial, que tú eres lo máximo, que reclama, que ate, que quite, que eche. Mis amados, eso es un engaño. Tenemos que llevar a las personas al contenido verdadero del Evangelio. Ahora, no es una fe ciega. La fe ciega no es una fe bíblica. Y no se trata fe en cualquier cosa. Hay gente que le tiene fe a la mata de sábila detrás de la puerta, o a tener $1 entre la billetera para que le llegue plata. De eso no se trata, mis hermanos. Es fe en la persona del Señor Jesucristo, fe en Dios, fe en la obra que Él destinó para nuestra propia salvación. Y aquí el autor de los Hebreos le está diciendo: oiga, mire, el pacto de Cristo es superior a todo ese pacto antiguo. Todos esos sacrificios ya pasaron, no sirvieron, cumplieron su función durante un tiempo. Ahora el nuevo pacto nos puede llevar a Dios, porque Él, el Señor Jesucristo, Él es el Salvador. Y el tercer aspecto, mis hermanos, que requiere la fe es un compromiso. Un compromiso. Sin compromiso con Cristo no hay fe salvadora. No hay fe salvadora. Cuenta la historia de un hombre, un malabarista, que templaba una cuerda sobre las cataratas del Niágara. ¿Sí? Y caminaba sobre la cuerda floja. Iba y venía. Y se colocaba sobre su espalda un bulto. E iba y venía. Y cuando estaba toda esta gente reunida allí viéndolo, él pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que puedo yo cargar un hombre, llevarlo y traerlo sin ningún problema? Y toda la gente: sí, tú puedes, sí. Y el hombre decía: ¿quién de ustedes quiere hacerlo? Ninguno. No había ningún voluntario. Y muchas personas viven de esa manera. Dicen: sí, amén, yo confío en Cristo, yo creo en Cristo, pero realmente no están poniendo su vida en Él, no están confiando plenamente en Él. Wow. ¿Cómo está, mis hermanos, nuestro compromiso con Él? ¿Realmente es un compromiso 100%? Como dicen por ahí, para las que sea, o cuando me conviene. Cuando me conviene. Si tengo algo más importante que hacer el domingo, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? No me queda tiempo hoy de leer la palabra, no hay ningún problema. Pero con tal no me pierdo la novela o el partido de fútbol. Mis hermanos, la fe requiere que la podamos nosotros, sentimiento profundo de necesidad, que tenga ese contenido en el Evangelio de Cristo y que haya un compromiso de parte nuestra.
El creyente verdadero y real debe comprometer su vida total y completamente al Señor Jesucristo. Solamente así, esa fe trae salvación. De resto, no perdamos el tiempo. Muy bien, miremos lo que dice el versículo 23. Hablamos primero de la fe. ¿Cuál es el segundo? La fe, la esperanza. Miremos lo que dice el versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. O sea, la segunda parte de esta respuesta al evangelio, mis hermanos, es la esperanza. En muchas de las traducciones que hizo la Reina Valera, en vez de esperanza han colocado la palabra fe. Pero muchas de esas palabras que realmente aparece ahí es esperanza, esperanza. Quien confía plenamente en algo puede tener esperanza. Un creyente sin esperanza no es un creyente. Ojo, lo repito. Un creyente sin esperanza no es un creyente. Uy, pastor, pero no sea tan drástico. Mi hermano, una persona que tiene su esperanza firme, ¿cierto? Se mantendrá firme. No habrá nada que lo haga fluctuar. Nada que lo haga cambiar. Las circunstancias más complicadas y más difíciles. Y mantenernos en la vida cristiana es una señal de esperanza. Muchos son los que vienen. Muchos son los que escuchan la palabra. Muchos estuvieron por X tiempo. Pero a la hora de permanecer, desaparecieron. No están. No están. Wow. Carambas. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues tenemos esperanza en la vida eterna, tenemos esperanza en la salvación, cantidad de cosas que nos hablan de la esperanza, ¿cierto? Pero hay una parte particular que los reformadores llaman la perseverancia de los santos. ¿Cuántos han escuchado esa doctrina de la perseverancia de los santos? Yo creo que ya de una vez la he escuchado, mis hermanos, porque nosotros ya hemos estado hablando de la doctrina de la predestinación, ¿sí? Hablamos de la ¿qué fue la anterior, el tema anterior? ¿Recuerdan? La incapacidad o la inhabilidad total, ¿cierto? Y estamos en este momento estudiando la elección incondicional, que tiene que ver, o sea, después de este tema que estamos estudiando, vamos a ver la perseverancia de los santos. Ahora, eso no es que nosotros hagamos algo para mantener nuestra salvación, pero sí es una evidencia, mis hermanos, de que somos salvos. En la Biblia hay muchas paradojas, ¿no? Hay algunas paradojas que a veces aparentemente parecen que fueran contradicciones, como precisamente de la doctrina de la elección. Dios escoge soberanamente a quien Él quiere. Wow. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios determina quiénes van a ser salvos. Pero Dios no salva a nadie que no crea. Dios nos tiene asegurados en su Hijo. Pero nuestra voluntad se debe manifestar aferrándonos a Él, estando agarrados de Él, como dice el dicho, como sapo en calabaza, mis hermanos. Así debemos tenerlo. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió
no le trajere. Pero fíjese que también el Señor Jesucristo dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es triste ver llegar a muchas personas que dicen, sí, yo creo en Cristo, que hacen una decisión de fe, pero se van rápido, fácilmente, desaparecen. Y mis amados, la parábola del sembrador pues es un ejemplo claro de toda esta situación. Ahí hay básicamente varias respuestas de las personas al evangelio. Algunas personas están lejos, escuchan la palabra, pero el diablo les quita esa palabra, ¿cierto? Y no pasó nada. No pudo ni siquiera la semilla germinar. Es que yo sé que en esas iglesias son todos hipócritas. ¿Has escuchado eso? Ajá. Y le dice, pues podemos aceptar uno más. Mis amados, ¿ah? Otros dicen que reciben la palabra con alegría, ¿cierto? Pero cuando viene la prueba, fallan, ¿cierto? Otros que cuando vienen los problemas, sale el sol, se tuestan y no pasó nada. Pero los creyentes verdaderos, ¿qué dice la palabra? Son los que con corazón bueno, con corazón recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ojo, perseverancia. No es cuestión de un momento. Como siempre les he dicho, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros que dura menos de 9 segundos o 9 segundos y algo. La vida cristiana es un decatlón. Permanentemente tenemos que estar corriendo. Pero fíjese que cuando el Señor Jesús predicó en su primera Pascua, ustedes recuerdan allá en Juan capítulo 2, él predicó y querían a él hacerlo rey, ¿cierto? Más adelante allá en Juan capítulo 6. Pero el Señor dice que él conocía los pensamientos, que él conocía las intenciones que había en el corazón de ellos. Habían confesado que creían en él. Sí, venga, le hacemos rey. ¡Wow! Este es nuestro rey. Y un tiempo más adelante estaban diciendo, crucifícale. El verdadero creyente se mantiene, persevera hasta el final, mis hermanos. Estos hombres, estos israelitas querían apenas un rey externo, un gobernante militar que los librara del yugo de la esclavitud de los romanos, ¿cierto? Pero no estaban dispuestos a que gobernaran sus propios corazones. No estaban dispuestos. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que mantenernos firmes. ¿Qué más? Sin fluctuar. ¿Qué es la fluctuación? ¿Ustedes han visto cómo sube y cómo baja el dólar? ¿Cómo sube y cómo bajan nuestros pesitos? ¿Cómo suben y bajan los precios de la canasta familiar? Eso es fluctuar. Se mueven para un lado, se mueven para arriba, se mueven para abajo, se mueven para otro lado. Eso. Y la palabra está diciendo, oiga, como cristiano usted debe permanecer sin fluctuar. La profesión de su esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, mis hermanos, que la esperanza de un creyente, la fe de un creyente, no son en vano. No son en vano. Cuando están puestas en Dios. Porque Dios es fiel. Recuerda lo que dice allá el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 24. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará, mis hermanos. Tremendo. Muy bien. Hay un ejemplo de un
un padre que dejó a su hijo, un hijo pues realmente pequeño, 8, 9, 10 años, en una esquina, ahí en una ciudad. Dijo, espérame acá, yo vengo y te recojo. El papá se fue en su carro, pero su carro sufrió una avería y estuvo casi todo el día tratando de arreglar esa avería y de desbararse. El padre, pues tremendamente preocupado por su hijo, tan pronto le arreglan su auto, regresa a buscar a su hijo. Y lo encuentra parado ahí frente a una vitrina. Fresco el muchacho, tranquilo. Y el padre le pregunta, ¿estás preocupado? ¿Estás afanado? ¿Pensaste que no iba a volver por ti? Y el joven le dice, no, papá. Yo sabía que tú ibas a volver. Tú dijiste que me ibas a recoger. Y aquí estoy esperándote. Mis hermanos, a veces pensamos que Dios no cumple sus promesas. Las promesas de Dios a veces se pueden demorar. A veces tenemos que esperar un poquito más. La situación se puede volver a veces incómoda y dolorosa, pero Dios siempre llega. Él siempre lo hará. Lo que dijo, Él lo cumplirá. Por eso podemos tener nuestra esperanza plenamente puesta en Él. Por eso podemos mantenernos firmes, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. ¡Wow! Fieles. Qué bueno. Muy bien. La fe, la esperanza y el amor. Miremos lo que dice el verso 24 y el verso 25 del capítulo 10 de Hebreos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La tercera respuesta, mis hermanos, que una persona puede dar al evangelio, la tercera respuesta positiva, es el amor. Es el amor. Y aquí en lo que nos está diciendo el autor es un amor que se manifiesta en la comunidad, en la comunión de los unos con los otros. La comunión de los unos con los otros. ¿Dónde están los unos y dónde están los otros? A veces la gente piensa que puede vivir la vida cristiana de manera solitaria, ser esos llaneros solitarios que Dios me habla a mí y punto, los demás no me importan. Eso no es ser cristiano. Eso no es vivir la vida cristiana. Eso se llama, a los que viven por allá en las lomas, en la soledad, se llaman ermitaños. ¿Sí? Ermitaños. Y en este tiempo tenemos muchos ermitaños, aunque no vivan por allá en las lomas. Se la pasan metidos por allá en el celular y metidos en el computador, metidos en otras cosas. Pero mis amados, necesitamos motivarnos los unos a los otros en amor. ¿Cómo voy a manifestar mi amor por los hermanos si los hermanos no están a mi lado? ¿Cómo? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a ser exhortado? ¿Cómo me van a exhortar si no hay nadie a mi lado que lo haga? Precisamente el Señor nos puso a vivir en comunidad. Por eso es tan importante la iglesia. Ya Efesios, los últimos 3 capítulos de Efesios, habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Fíjense que los judíos se aferraban allá a los sacrificios. Ellos iban y presentaban allá su becerro y ya él fue ya cubierto su pecado y listo, no le importaban los demás. Pero a través de Jesucristo, mis hermanos, y en la comunidad de la iglesia es donde servimos y podemos ser servidos. En medio de la comunidad es donde manifestamos el amor y donde también somos amados. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía por qué usted tiene que ser parte del cuerpo de Cristo?
A algunos no les importa el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, no hay problema, yo veo la prédica por televisión. ¿Cómo así? Aquí no dice la Biblia que no dejando de ver los programas de televisión como algunos tienen por costumbre. Dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. El pueblo de Israel se reunía a celebrar allí en el templo. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Acabar con el templo, destruir todo, todas las ceremonias antiguas, para que se pudieran acoger del verdadero sacrificio, del verdadero pacto, del pacto nuevo. El antiguo pacto no podía funcionar sin el templo. Y Dios tuvo que acabar con el templo. Mis amados, y aquí habla de la referencia, habla con respecto a la venida del Señor, ¿cierto? Cuando el tiempo se acerca. Se está hablando de la venida del Señor, aunque también es aplicable para ellos allá, porque el tiempo de la destrucción del templo, estaba próxima a unos cuantos años. Pero es aplicable aquí a nosotros. El único lugar donde podemos permanecer firmes, edificándonos, exhortándonos, llamarnos, se llama iglesia. Hola. Se llama iglesia. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. ¿Sí saben eso? Usted no se crea el superchacho que no necesita a nadie. Usted no es Superman. Necesita de sus hermanos. Necesita de los que están a su lado. Usted necesita ser exhortado. Y necesita exhortar a otros. Usted necesita ser animado. Y necesita animar a otros. Por eso necesitamos permanecer. Necesitamos estar en la comunión mutua. Pero hay algunos que no les gusta la comunión. Son asociales, no antisociales, asociales. Tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros. Y en esa comunión crecemos, en esa comunión nos fortalecemos, nos alentamos unos a otros. Y finalmente aquí el autor nos está diciendo, oiga, tenemos la puerta abierta, tenemos el acceso abierto a la presencia de Dios. Y está disponible para todos aquellos que crean. Para todos aquellos que su fe sea una fe que realmente lo anhele, lo necesita. Una fe con el contenido del Evangelio. Y una fe que realmente establece un compromiso de vida. Tenemos una esperanza en Él. Porque si Él lo prometió y lo dijo, así será. Y el amor. Fíjate que finalmente el apóstol Pablo dice, pero de estas tres cosas, porque la fe desaparecerá un día, ¿cierto? Porque tendremos las cosas reales delante de nosotros. La esperanza, ya llegamos, alcanzamos lo que había sido prometido, ya no habrá más esperanza. Pero el amor permanecerá. ¿Se dan cuenta de la importancia, mis hermanos, de congregarnos, de ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Donde la presencia de Dios se mueve, donde el Espíritu Santo está obrando en cada una de las vidas de los que allí somos parte de esa iglesia. Donde estamos en comunión con los otros hijos de Dios. ¡Wow! Qué triste, mis hermanos, cuando en una familia los hermanos no se pueden ni ver. Cuando hay conflictos entre los hermanos. Me dijo esto, me hizo aquello, no me hizo aquello, lo otro, y se apartan, se separan, las relaciones se enfrían. Y así a veces pasa con muchos cristianos. Es que me dijo el hermanito tal, o me hizo el hermanito tal, o aquello, o lo otro.
Mis amados, si es que estamos aquí es para ser formados. Aquí no estamos nosotros para pasarla bien. Esto no es la iglesia, no es un centro de entretenimiento, ni es un sitio donde venimos a descansar. La iglesia, mis hermanos, es un laboratorio donde estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Y ¿sabe que les digo una cosa? Eso duele. Porque nuestro orgullo tiene que morir, nuestra autosuficiencia tiene que quedar allá sepultada. Y eso se hace cada día, llevando la cruz de Cristo. Amén. Pongámonos de pie, mis amados. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, amado Dios. Gracias. Porque has tenido misericordia con cada uno de nosotros y has abierto nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu palabra, la verdad del Evangelio. Señor, pero clamamos a ti para que podamos permanecer, Señor, en la fe en Cristo, la fe en su obra de redentora. Que nuestra esperanza esté también puesta en ti, en tus promesas y lo que ha de venir. Y nuestro amor, Señor, el amor que has derramado en nuestras vidas, sea manifiesto en medio de tu pueblo, en medio de las personas que están cerca a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra familia extendida y tu iglesia, tu preciosa amada. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Y rogamos, Señor, que cada día podamos permanecer firmes, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestra propia capacidad, sino por tu gracia y tu misericordia, por la diestra de tu justicia que nos mantiene firmes. Gracias, Dios. Bendigo, Señor, a tu iglesia en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente y que disfruten de ese banquete cada día de su palabra.